Ok, chicos, entonces, como les decía, para hoy, recuerden, tenemos una actividad pendiente. Tenemos el tema del caso 5 y 6A, que fue lo que vimos en la última clase. Y tenemos otra cosa que no está ahí como que cierra hoy, pero está la parte del foro de acciones correctivas y preventivas para que todos participen. Profe, esa Sí, parte está inhabilitada. está inhabilitada. Sí, aparece que está, la última vez para modificar era en diciembre del 2020. 2020, ¿sabes? No, pero tienen que decirme, vamos a arreglarle eso. Vamos a arreglar eso ahora. Hay un pequeño error de cálculo. Son cosas que pasan. Efectivamente. Voy a ponerlo hasta mañana. Dice de marzo 2020. 2021. Ahora sí. A ver cómo sale. Debería salir en el calendario bien. Y ahí está. Tienen chance hasta mañana con eso. Entonces, fuera de eso, chicos, preguntas sobre lo que el caso 5 y 6A. Dudas antes de nosotros ver la parte teórica que tenemos para hoy. Profesor, una pregunta. En, hay una parte en el IQO que habla como de verlas como de la funcionabilidad del equipo, que es la última Ujú, parte, sí. antes del 7. Ujú. Hablaba como de la funcionabilidad es como que si que haga como que cosas que hace como que como para el protocolo, como verificar que la máquina, un ejemplo, que los botones de la máquina funcionen. Eso puede ser parte del protocolo. Eh, Probar los botones de la máquina es una de las diferentes cosas que tienen que ver con la funcionalidad. La funcionalidad, o sea, el propósito del IQ, que es instalación, es que nosotros verifiquemos funciones. Esa última parte habla de funciones. Entonces, los botones, evidentemente, juegan un rol importante dentro de las funciones. Hay otras cosas que se pueden verificar del equipo que no solamente son los botones. Entonces, en función a lo que hace la máquina, usted va a desarrollar su método para tratar de hacerle prueba a esa función en específico. Ok, perfecto. Porque yo leía al final como de esa parte, como que le decía como una definición de eso de funciones, pero me despistó. Por eso fue que quería aclararlo con usted. Sí, es una muy buena pregunta y realmente con esa sección de la funcionalidad, como yo le decía, es muy importante porque ahí es donde ustedes confirman realmente si el equipo funciona. O sea, si la funcionalidad básica, valga la redundancia, si tanto funcionalidad, eh, hace lo que tiene que hacer, si el equipo hace lo que tiene que hacer, si sella, si los botones de emergencia funcionan, si, la, si las, por ejemplo, si la pantalla, la parte que tiene que ver con el display funciona, todo ese tipo de cosas se verifican en esa sección. Perfecto, gracias, bro. Súper. Más preguntas, chicos, más dudas. Del TNB, ¿hay alguna pregunta, duda? Yo tengo una para de like. Adelante. Eh, en la sección 5.2, en Equipment Instruments, hay que poner la fecha de calibración. Entonces, yo la encontré en el documento que hace referencia al equipo. Entonces, Ujú. yo pongo esa fecha que dice ese documento, aunque haya sido hace mucho. Sí, normalmente la calibración debe de hacerse antes de hacer la ejecución. Okay. Siempre se hace previo a la ejecución, aunque se hace mucho.
Los equipos a Ok. veces se calibran tiempo muy adelantado al momento en que nosotros estamos haciendo la ejecución. Sí, sí, una muy válida pregunta. Ok, gracias, Profesor, profe. deme un segundo, no pase del parte del IQ que quiero revisar otra cosa que no sé lo que significa para que a ver si usted me puede explicar. Deme un momento. Ok. En lo que Carlos busca más preguntas, otras dudas. Ok, profe, en la parte del drawing, que tiene que Ajá. ver con lo de las, ¿tú entiendes? Esa parte. Hay, en ese mismo cuadro, en el 5.6 dice como el drawing, el título del drawing, pero, ok, y hay una parte que dice como ref. ¿Qué significa eso? Normalmente los drawings tienen un número de revisión. Así mismo como ustedes ven que las plantillas tienen número de revisión, los drawings también se actualizan. Entonces, eh, puede ser, por ejemplo, que los dibujos o los esquemas de la máquina se le haga control de revisión de manera interna y se disponga cuál es la última revisión del dibujo. Lo normal es que cuando se introduce un dibujo o una máquina nueva del cual no tenemos ningún dibujo en la mano, es que esos dibujos sean de revisión 1 o la primera revisión. Ya después, por ejemplo, si ustedes agarran y cambian algo del esquema de la máquina, por ejemplo, de la conexión eléctrica o de alguna pieza que no va a usar, entonces se hace una revisión a ese dibujo y se pone revisión 2, revisión 3, revisión 4. Entonces, a eso que se refiere la parte de arriba. El ref es revisión. Ok, Ajá. perfecto. REV, ¿verdad? Ajá, eso Sí, mismo. eso es revisión. Perfecto. Eso es así. Más cosas, chicos, más cosas. Ok. Ok, chicos. Entonces, si no hay más Profe, dudas. Ok, una, adelante, adelante. en el IQ, en la parte 5.5 de utilidades, hay una parte que es como Product Contact Air. Eso es refiriéndose a, vamos a decir, el producto vamos a decir, se le saca el aire. Como hace, el propósito de la máquina, o sea, eso es de lo que habla, del contacto que tiene la máquina con el producto ya cuando se va a hacer eso, cuando se va a hacer sellado. Sí, tiene que Ok, ver, es una muy buena pregunta, Iván. Hay máquinas que le aplican aire al producto, o sea, como que le rocian aire para su operación. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos lo inverso, nosotros tenemos una máquina que extrae aire sí, de una recámara, ¿verdad? Y lo saca de la recámara para crear un vacío. Es lo opuesto. Entonces hay máquinas que hacen lo inverso, que toman aire del alrededor o quizá de una tubería y necesitan aplicarlo. Por ejemplo, normalmente eso se utiliza para aplicaciones relacionadas a empaques. Pero, o sea, así como tenemos empaques como este que es al vacío, hay empaques que se usan como las fundas. Ustedes se han fijado la funda de papita que tienen como un aire así, como que tienen aire adentro. Ese sí, aire le da forma al empaque y ayuda a proteger la papita, el producto. Asimismo, hay empaques dentro del dispositivo médico, como blisters, que tienen volumen, o sea, están llenos de aire. Entonces, cuando se le pregunta sobre Product Contact Air, es si hay aire, si la máquina aplica aire y que tiene contacto directo con el producto. Entonces, a eso es lo que se refiere esa sección. Y normalmente puede ser que aplique, como puede ser que no. Hay máquinas que no tienen Product Contact Air, hay otras que sí tienen. La intención es que si nosotros vamos a usar eso, ese aire esté filtrado. Fíjate ahí, Iván, que más para abajo habla de filtering, de filtros, de filtrado de aire y otro grupo de cosas, porque el aire, que si es un producto estéril, del que estamos hablando, tiene que ser aire limpio, no puede ser un aire lleno de partículas ni nada de eso, tiene que ser algo bien limpio. sí, ¿Hace sentido? sí, pero gracias.
Súper, súper, excelente. Más preguntas, señores, más preguntas. Muy interesante la pregunta de hoy. ¿Otras dudas? Ok, ok, chicos. Si no hay preguntas, vamos a arrancar con el contenido de hoy. Si hay preguntas de eso, al final de la clase vamos a tener un espacio donde podemos también responder otras dudas que hayan surgido o que ustedes se les haya pasado al inicio. Miren, hoy es tenemos un tema bien sencillo y es relacionado a la verificación continua de procesos. Hasta ahora hemos hablado de todo lo que se hace en el proyecto de validación antes de que el proceso entre en producción. Por ejemplo, antes de nosotros poner el proceso productivo en producción, nosotros tenemos que asegurarnos que la línea cumple con las specs, con las especificaciones, que el proceso es consistente y demás requerimientos. Resulta, señores, que la verificación continua del proceso, como yo les decía en clases anteriores, viene a asegurar que durante la operación normal del proceso no existan, nosotros podamos medir o mantener, darle seguimiento al proceso de manufactura de manera tal que nos permita a nosotros garantizarle que el proceso siga en estado controlado y estado validado. O sea, nosotros validamos, entregamos el proceso de producción, pero ¿qué ocurre? En la práctica, ustedes quizás ya han oído esto antes, pero eh, siempre hay variación en el proceso. Y la variación viene dada por muchas cosas. Viene dada, por ejemplo, por cambios que ocurren a veces de manera espontánea. O sea, por ejemplo, ustedes tienen un proceso cualquiera, el que ustedes quieran, el que ustedes puedan imaginar, y con el paso del tiempo hay cosas que afectan la estabilidad del proceso, desgaste de los equipos, eh, rotación de personal, cosas que van haciendo que el proceso se vuelva inestable y de manera no programada. Entonces el CPV nos ayuda, su misión es básicamente tratar de ayudarnos a levantar data para hacer inferencias sobre la estabilidad del proceso. En el mismo de los CPV se pretende recopilar datos que luego van a ser utilizados para hacer análisis y contramétricas de seguimiento. Se crea un perfil de métrica para el proceso y esas métricas se van analizando de manera recurrente, con un tiempo predeterminado, con la misión de nosotros ver contra esa métrica si realmente el proceso se mantiene estable. La métrica y ese criterio de aceptación son normalmente predefinidos como parte de un CPV plan. El CPV es un instrumento bien, bien delicado porque no todas las empresas, quizás que ustedes vayan a trabajar hoy, utilizan el CPV. El CPV es una herramienta introducida, que lo vamos a ver ahora más adelante, eh, con el concepto de calidad por diseño, eh, y viene básicamente a cubrir esta etapa, que como le decía al inicio de la clase, es la etapa de corrida continua del proceso normal de producción. Es una parte de cíclica, o sea, es un loop que mientras no haya un cambio en el proceso, nosotros nos mantenemos dentro de ese loop tratando de hacer verificación continua. Verificación continua. Es uno de los best practices, de las prácticas recomendadas por FDA en su guía de 2011 de Process Validation General Principles and Practices. Eso es parte del cuerpo del conocimiento de calidad por diseño. Y dentro para que recordemos, en calidad por diseño, el control del proceso usa datos y trata de utilizar esas ecuaciones, esos modelos que creamos en el Characterization Study para tratar de estimar y hacer un pronóstico de cómo el proceso se va a comportar en el futuro. O sea, de tratar de hacer tendencia de lo que está ocurriendo en el proceso y
pronosticar el futuro en base a la data que ya conocemos. En el enfoque tradicional, fuera de calidad por diseño y del paradigma de CPB, lo común que ustedes van a encontrar es análisis post-mortem. Eh, se hace, se deja el proceso correr, o sea, se termina la validación, el proceso corre hasta que tenemos una de dos. O tenemos un cambio en el proceso que tenemos que revalidarlo, o hay algún tipo de no conformidad, queja del mercado o algún tipo de situación que hace que nosotros tengamos que tocar, o sea, revalidar el proceso para demostrar y estabilizarlo de nuevo. Entonces, lo ideal no es esto es algo que lleva muchos recursos, el enfoque tradicional de validación necesita mucho tiempo, dedicación y recursos para mantenerse revalidando cada vez que hay un problema, pero lo ideal es esto, es que nosotros tengamos conocimiento profundo de qué va a ocurrir en base a la data que ya hemos colectado. Entonces, estos dos paradigmas, el paradigma de calidad por diseño y de CPV, nos ayuda a reducir costos, pero al mismo tiempo nos ayuda a ser robustos y evitar los problemas futuros. Entonces, para uno establecer un CPV, lo primero es que tenemos que tener conocimiento sobre qué afecta los atributos críticos del producto, o sea, esas características importantes del producto, y cómo, o sea, y cómo esas cosas que afectan los CQA, cuáles son las importantes, cuáles son los parámetros críticos del proceso, los CPP. O sea, esta relación que, como le decía, parámetros, atributos de calidad, tenemos que conocerla bien. De nada vale nosotros hacer CPV sin nosotros conocer correctamente qué cosas afectan el proceso, qué cosas lo desestabilizan. Durante las actividades de caracterización del proceso es muy importante, o sea, ya sea que caractericemos, que hagamos una caracterización, que hagamos cualquier otro tipo de protocolo con un nombre similar, ya sea un estudio de ingeniería o algún tipo de, por ejemplo, OQ que tenga una etapa de experimentación, nosotros vamos a utilizar esa data como parte del diseño de métrica de CPV. Y obviamente necesitamos como insumo datos históricos del proceso ya validado, de cómo se luce ese proceso en condiciones estables. Y básicamente toda esa información se usa para tener métricas. Estas métricas pueden tener múltiples orígenes. Hay métricas que son clásicas, que ustedes ya la conocen, como los CPK o los índices de capacidad de proceso. Y están otras métricas que se pueden utilizar que son más industriales, vamos a decirlo así, que son la parte de yield, la parte de tasa de defecto, los coeficientes de variación, desviaciones estándar, o sea, cualquier cosa que nos ayude a nosotros a cuantificar qué tan lejos o qué tan desviado del proceso estable está el proceso. Cualquier métrica estadístico que ustedes puedan imaginarse, nosotros lo podemos poner en práctica dentro de un plan de CPV. Lo que sí es que esas métricas nosotros debemos tenerla dentro de un plan, de manera tal que cuando nosotros vayamos a analizar de manera periódica el proceso, sepamos qué tiene que cumplir el mismo, ¿no? O sea, que no sea como que, ok, hay que hacer CPV hoy y hoy tenemos una métrica y en 3 meses cuando tengamos que hacer el reporte nuevamente, las métricas cambiaron, no, sino que hayan métricas y que eso sea como una vara que utilicemos para medir el proceso de la misma manera siempre. Se pueden utilizar también otras métricas como quejas de los clientes, por ejemplo, es un enfoque válido tratar de retroalimentar la estabilidad del proceso en base a lo que se está viendo en el mercado, el número de no conformidades detectadas durante una producción rutinaria, defecto por millón durante producción, actividad de mantenimiento correctivo, muy, muy importante, una excelente fuente
de información, es solo mantenimiento. A veces, en mi experiencia, yo he trabajado con mecánicos, técnicos de mantenimiento que dicen que los equipos hablan solos, o sea, que las máquinas hablan, y la forma en que la máquina habla normalmente son cuando se rompen o cuando hay que hacer un mantenimiento correctivo. Entonces, el mantenimiento correctivo normalmente es una señal bien fuerte de que un proceso pudiera estar fuera de control. O sea, que una buena fuente de datos son la parte de mantenimiento correctivo. También están los controles de monitoreo ambiental, en el caso que estemos haciendo un CPV de clean room o de un cuarto limpio, de un cuarto blanco. Nosotros en el clean room hay una serie de métricas predefinidas que nosotros tenemos que mantener, como son el particulado, la cantidad de particulado, le decía, temperatura, humedad, y una serie de condiciones que hay que mantener para considerar el proceso en condición estable. Entonces, todo eso, dependiendo obviamente del proceso, lo podemos usar para establecer esas métricas, ese plan de seguimiento. Normalmente esas métricas deben de ser retadas o el proceso debe de demostrar que puede cumplir con las mismas, y eso se hace a través de la misma validación del proceso. O sea, en el OQPQ normalmente se proponen unas métricas de CPV que se retan durante el mismo protocolo. O sea, es como que así mismo como nosotros estamos retando el proceso, podemos establecer las métricas y luego esas métricas las podemos, vamos a decirlo así, plancharle y decir que son esa vara que vamos a utilizar para dar seguimiento al proceso ya una vez entrado en producción. Esa métrica nos provee información relevante para determinar el estado validado y demostrar control. El CPV plan es un documento vivo, o sea, ese plan que contiene las métricas incluye una lista de productos, procesos y pruebas que serán evaluadas. O sea, dentro de un CPV plan, ustedes tienen, además de las métricas, van a tener un listado de productos y procesos que están incluidos dentro de ese plan de seguimiento. También están los criterios de aceptación y los racionales que se van a utilizar para aceptar o rechazar el análisis del CPV report. En el CPV plan hay una relación directa con el Validation Master Plan de la planta, porque el Validation Master Plan agrupa todos los procesos y dice cuáles son las familias, y lo que nosotros tratamos de hacer es crear como que, vamos a decir, un plan de seguimiento para cada familia de equipos o de procesos. Normalmente, por ejemplo, hay empresas que están integradas verticalmente. Esto quiere decir que tienen procesos de ensamble y también tienen procesamiento de materia prima bruta. Por ejemplo, aquí en el país hay empresas que, por ejemplo, moldean su propio componente, que extruyen su propio tubo, en el caso de los bajantes, y que a veces hasta esterilizan también aquí. Entonces, en esas plantas, esos procesos que son similares, por ejemplo, los procesos de moldeo por inyección, normalmente siguen un solo CPV plan. El proceso de esterilización sigue un CPV plan diferente, y los procesos de ensamble tienen otro CPV. Entonces, esos planes de CPV se van actualizando a medida que la planta va introduciendo nuevas tecnologías, nuevos equipos, o obsoletizando equipos o procesos que ya no se van a utilizar. El plan es un documento bien dinámico y se mantiene actualizándose en función a las cosas que van entrando y saliendo del proceso. Estas familias se compilan dentro de un solo CPV plan. Ideal porque minimizamos la cantidad de documentos que tenemos que hacer y darle mantenimiento, y al mismo tiempo nos aseguramos de que tengamos una visión total de los procesos que son similares. Por ejemplo, a veces ustedes en la práctica
se van a dar cuenta de que los problemas son, cuando los procesos son estables, los problemas son como cíclicos. O sea, cada cierto tiempo los problemas vuelven y surgen otra vez y una y otra vez. Entonces, cuando nosotros analizamos ese grupo de procesos que son similares, nosotros nos podemos dar cuenta de cuándo se repiten esos patrones, si son cosas sistemáticas o si son cosas puntuales, y poder tomar una decisión la mejor decisión posible para mejorar el proceso. Otra cosa importante del CPV, y es que el CPV es un instrumento excepcional para el mejoramiento continuo. A veces, por ejemplo, nosotros tenemos un proceso estable, no le queremos poner la mano, pero el CPV plan nos ayuda a tratar de robustecerlo, hacerlo más estable en el tiempo, ya después de entrado en producción. Entonces, nos ayuda bastante en ese sentido. Lo ideal para las métricas, como le dije, son seleccionar métodos estadísticos cuantitativos, o sea, métricas numéricas que nos ayuden a cuantificar qué tan estable el proceso, el estado de control. En el caso ideal sería tratar de ver variación, la variación normal del proceso, la deriva, o lo que se le conoce como drift, que son las desviaciones estándar en que se mueve el proceso, condición normal, variación a largo plazo y corto plazo, y estimar la estabilidad y la capacidad del proceso. Eso es lo ideal. Hay procesos que no se pueden medir así. Hay procesos que, por ejemplo, son pasafallas, son go, o sea, son data de tipo atributo. En ese caso no quiere decir que ustedes no puedan usar, no se le puede hacer CPV. Claro que se le puede hacer. Si el punto aquí es que la herramienta o las métricas que se utilizan para el análisis deben de permitirnos ver tendencia, ver comportamiento histórico y tendencia hacia futuro. Entonces ya el reporte, el CPV report, hay un CPV plan y un report. El report o el sumario del CPV, de la verificación continua, es un documento que se hace cada cierto tiempo con una frecuencia determinada, en el cual agarramos la data, analizamos y decimos las conclusiones. Ejemplo, aquí vamos a suponer, tenemos un CPV de la planta de Ethicon, donde estamos trabajando nosotros ahora. Imagínense que hay máquinas de corte de suturas. Y en el CPV nosotros estamos tratando de analizar las máquinas, todas las máquinas de corte de suturas. En ese CPV, en el plan se puso, por ejemplo, analizar las máquinas una vez cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses vamos a generar un reporte en donde vamos a compilar la data. Vamos a buscar data, por ejemplo, del DHR o data, por ejemplo, de impresión en el proceso, levantada por los mismos operadores o de diferentes fuentes. Y cada 3 meses vamos a generar un reporte. La data puede venir de cualquier fuente del sistema de calidad, puede venir, como les decía, del DHR, que es la orden, el batch record, donde se plasma todo lo que tiene que ver con un lote y las inspecciones de calidad. Pero hay, por ejemplo, equipos o máquinas y cuartos limpios y sistemas electrónicos que de manera automática van guardando en data continuamente. Esa data también se puede utilizar para hacer los reportes. El punto es que esos reportes se hacen cada cierto tiempo en intervalos que varían de muy frecuente para procesos inestables. O sea, por ejemplo, un proceso muy inestable hay que monitorearlo muy seguidamente, y un proceso muy estable no hay tanta necesidad de verlo seguidamente, sino que se va ampliando la frecuencia. Por ejemplo, ustedes pueden arrancar con un proceso con un monitoreo cada mensual, y en función a la tendencia que ustedes vayan viendo, si el proceso se mantiene estable, sin variación, sin tendencia ni nada, pueden ir abriendo la cantidad o la frecuencia. Por ejemplo, quizás terminan haciendo un CPV report anual porque no hay tanta variación. Ahí a mí me gusta hablar de una planta donde yo trabajé una vez que tenía un proceso muy estable, y al año nosotros en una de las líneas teníamos solamente un defecto anual. Y ese defecto normalmente ocurría entre septiembre y octubre del año. ¿Por qué? No sabemos, pero siempre pasaba en esa época.
Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso tenía una variación tan mínima que monitorearlo quizás mensualmente era irracional. No se veía, no era quizá lo más adecuado ni lo más saludable, sino tratar de ver rango de data más grande, por ejemplo, 3 meses juntos, 4 meses, y tratar de proyectar lo que estaba ocurriendo. Nosotros al final encontramos que era lo que ocurría, era producto del desgaste, y gracias al tema de mantenimiento correctivo pudimos identificar por qué pasaba anualmente el problema. Eh, y se eliminó básicamente. Ese fallo anual en octubre, septiembre dejó de pasar porque estábamos monitoreando data también del sistema de mantenimiento. Entonces, siempre es bueno tener múltiples fuentes de datos por esa misma razón, porque probablemente el sistema de calidad le dice, bueno, tú nada más tienes un defecto al año, es un DPM de 1 en 600,000 piezas. Es muy bajo. Incluso hay empresas que es el envidia, cualquiera quisiera tener eso, pero en un proceso que es tan estable, lo ideal es que no haya ni siquiera eso. Y a la operación de todo es 6 sigma, entonces hasta eso molesta. Entonces, el punto es, el CPV nos va a ayudar a ese monitoreo continuo. El CPV Report nos va a ayudar a eso, a darle ese seguimiento y va a tratar de ver ese estado de control. Obviamente, en ese caso que yo le decía, un defecto hacía que el proceso saliera de control porque no era la data histórica del año era cero defecto. Entonces, que tuviéramos un defecto anual era algo bien, bien importante y bien significativo. Luego están los CPV. En el CPV Report también se toman decisiones. Cuando se hace un reporte y se encuentra que el proceso no es estable, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede decidir si revalida el proceso, se puede decidir si implementar mejoras, se puede decidir si reajustar planes de muestreo. Por ejemplo, cuando hablamos de técnicas estadísticas, hablamos de los muestreos de aceptación, y una de las propiedades del muestreo de aceptación es que nosotros podemos hacerlo más apretado o menos apretado en función de la estabilidad del proceso. Entonces ustedes pueden decir la calidad, base a los resultados de CPV, vamos a necesitar muestrear más o menos. Y también está la decisión de revalidar. Ya eso es un último recurso, pero si vemos que el proceso se salió totalmente de control, podemos tomar la decisión de revalidar. Hay las empresas que normalmente no utilizan el concepto de CPV, lo que hacen es que básicamente revalidan el proceso cada cierto tiempo. Entonces, en ese caso, ellos dicen anualmente, yo voy a revalidar y revalidar. Importante saber es que para medical devices nosotros no tenemos un requerimiento de implementar CPV. CPV es una buena práctica. Una buena práctica que muchas empresas ya están implementando porque eso viene. En Pharma ya, en la parte farmacéutica, FDA sí lo pide. Y realmente, si un proceso es estable, tiene mucho beneficio porque nos ayuda a nosotros a levantar esa data para no tener que revalidar con tanta frecuencia ni de manera arbitraria. También se pueden tomar otras decisiones como reajustar los mantenimientos, como en el caso que yo les decía hace un minuto. Ustedes con un CPV pueden decidir si aumentar la frecuencia de mantenimiento. Digamos, por ejemplo, que el carro de ustedes tiene, qué sé yo, hay que cambiar el aceite cada 10,000 millas, pero a lo mejor el vehículo está botando el aceite. Entonces, a las 10,000 millas van a llegar sin aceite en el motor. Entonces, quizás de manera preventiva tenemos que cambiar, qué sé yo, algunos filtros, todo ese tipo de cosas antes de las 10,000 millas para evitar algún problema. Lo mismo pasa en los procesos de producción. En los procesos de producción a veces nosotros tenemos que tratar de entender lo que está ocurriendo y ajustar en base a nuestras necesidades esos requerimientos de mantenimiento. Por ejemplo,
Si nosotros estamos experimentando una alta cantidad de rotura, por ejemplo, estamos corriendo nuestro equipo a una alta velocidad y eso lleva a rotura vamos a decirlo así, de, eh, de correas y de piezas que son de cambio. Quizá haga más sentido hacer los mantenimientos más frecuentes o menos frecuentes. También está la parte de revisión de especificaciones. A veces tenemos especificaciones que son muy apretadas y quizá no están llevando a un scrap muy elevado o a situaciones de calidad dentro de la planta. Y qué mejor que la data de CPV para ayudarnos a tomar decisión sobre si eliminar ese proceso o mantenerlo. Como le decía, hay muchas fuentes de datos para hacer esto. Los CPV, están los monitoreos de proceso, están las revisiones, los DHR, están los monitoreos ambientales de cuarto limpio y los récords del sistema de calidad, los temas de mantenimiento. Aquí hay un ejemplo eh, para una aplicación relacionada a usar SPC. Hablamos de SPC en nuestra clase de herramientas de estadística, que es Statistical Process Control o control estadístico de proceso. El control estadístico de proceso y las cartas de control son son las mejores aliadas de ustedes a la hora de hacer CPV. Pero ojo, no quiere decir que es la única forma de hacer CPV. Se puede hacer CPV de muchas maneras y con muchas herramientas diferentes. Este es un ejemplo. Aquí hay un caso donde nosotros tenemos un proceso que fue caracterizado, se terminó la etapa de caracterización y se procede a evaluar la viabilidad de usar las siguientes condiciones como métrica de CPV. Por ejemplo, el ingeniero decidió poner un CPK de 1.33 o más como métrica, un ppm o una cantidad de defectos por millón de 233, que es más o menos 5 sigma, y que en la data de análisis de la carta de control o del gráfico de control no tengamos uno o más subgrupos fuera de los límites. Se hacen 3 corridas para levantar data dentro del characterization. El characterization se puede utilizar con corridas confirmatorias. Se corren 3 corridas de 333 unidades. Se mide, por ejemplo, el ancho de sellado. Aquí estamos hablando de un ancho de sellado también. Y se utilizan subgrupos de 10 unidades y se analizan usando Minitab. Este es un ejemplo con Minitab 17, pero con Minitab 2020, ustedes también pueden hacerlo igual. Stat, Quality Tool, Capability Syspack normal y van a tener una gráfica. Bueno, si le dan a opciones, van a poder seleccionar las pruebas. En este caso seleccionaron todas, se puso las especificaciones del producto para poder proceder a obtener el CPK, el análisis de capacidad, y se obtiene esta gráfica. Este es un gráfico 6 en 1, como el que vimos hace un par de semanas atrás, en el que tenemos un gráfico X barra, un histograma de capacidad, tenemos un gráfico de normalidad, tenemos el gráfico de subgrupos, de los 25 últimos subgrupos, y tenemos el gráfico de desviación estándar, el S-chart, y el capability plot. De aquí podemos sacar muchas cosas. Podemos sacar primero la capacidad del proceso. Podemos sacar la capacidad del proceso, que está aquí en CPK. El CPK es una medida que, para los que quizá no estén familiarizados con este estadístico, nos ayuda a entender qué tan hábil o qué tan capaz es el proceso de cumplir con un límite de especificación. Por ejemplo, si nosotros tenemos este límite seteado aquí a 0.125, un límite inferior de especificación, como es este caso,
Mientras más alejado de hacia la derecha está la distribución, como en este caso que está aquí arriba, mejor va a ser el CPK más alto. Este número, mientras más alto, mejor el CPK. Quiere decir que la primera condición se cumplió. Otra cosa que vemos aquí es que los datos están normalmente distribuidos, siguen la línea más o menos de ajuste que generó la gráfica. Y tenemos nuestros puntos del gráfico X barra que muestran más o menos un comportamiento un tanto peculiar. Aquí vemos varios puntos señalados en rojo. Aquí también. Y en base a eso, Minitab también en la sección, la parte de sección nos dice que esos puntos rojos que tenemos aquí son básicamente los dos tests de los que se seleccionaron para hacer la prueba que fallaron. Estos tests que están aquí dice que fallaron. Dice que el test número 4 dice que hay 14 puntos consecutivos alternando de arriba hacia abajo. Es una de las reglas de los gráficos o las cartas de control. Y el test número 6 que dice 4 de cada 5. Ok. 4 de 5 puntos a una desviación estándar del centro, de la línea central. De un lado de la línea central, que son estos subgrupos. Entonces, ¿qué pasa? Estos tests que están aquí no necesariamente quieren decir que se fallaron las métricas. Ojo, las métricas que se les seleccionaron no tienen que ver nada con esos tests. Esos tests se tomaron de más. Los tests que el ingeniero en este caso estaba buscando era uno o más subgrupos fuera de los límites de control. Los límites de control básicamente son estos que se seleccionaron aquí. Los límites de control son a 3 desviaciones estándar de la media. Este es un límite de control y este otra raya es otro límite de control. Simplemente viendo la gráfica nos damos cuenta que ningún subgrupo se salió de los límites. Por lo tanto, ya dado que el CPK es mayor que 0.33 y que no hay grupos fuera del límite de control, podemos decir que ese proceso en ese CPV report pasó con las métricas. Hay otras formas de hacer esto. Por ejemplo, que también me gusta mucho, incluso más que me gusta mucho más que el mismo gráfico de control, carta de control, y es relacionado a los run charts. El run chart es una herramienta súper útil dentro de Minitab. También está en otros software, no solamente en Minitab. Y la ventaja que tiene el run chart es que da, en base a una data histórica, déjame yo con una imagen un poco más grande. En base a una data histórica les da varios cálculos. Les dice, por ejemplo, cálculos que nos ayudan a identificar tendencias específicamente. A ver si yo puedo abrir esto un poquito más grande. Exacto. Fíjense que este gráfico nosotros tenemos varios puntos de una data obtenida de un proceso y nos dice número del gráfico de corrido de Run Chart nos dice, por ejemplo, número de puntos sobre la media, número esperado de corridas, y nos da lo importante de todo esto son estas 4 métricas que están aquí abajo, que son clustering, clustering y agrupamiento, mezclas, tendencias y oscilaciones. Por ejemplo, en base a esto, le da un p-value, un valor p. El valor p nos ayuda a nosotros a discernir o a aceptar o rechazar rechazar o fallar en rechazar una hipótesis nula. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, en este caso,
a un nivel de confianza de 0.95, se puede decir que no hay agrupamiento, o sea que los puntos no se agruparon juntos, no hay mezclas, no hay tendencia, o sea, por ejemplo, que la data vaya subiendo o bajando, y no hay oscilaciones, por ejemplo, arriba, abajo, arriba, abajo. Esto nos ayuda a nosotros porque, bueno, aquí están, déjame yo poner todo normal. Aquí hay ejemplos de, por ejemplo, cómo se ven cada cosa. Estas son mezclas, fíjense. No hay nada cerca de la línea central. Aquí tenemos grupos. Déjame dar un poquito más de eso, a ver si se ve mejor. Ok. Aquí tenemos mezclas, aquí tenemos agrupamientos, clusters, tenemos oscilaciones, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y tendencias. Este gráfico es útil porque nos ayuda a ver comportamientos que no son normales. Una data debe ser normalmente, si es de comportamiento normal, debería demostrar un comportamiento más como este. Algo así, que no tenga nada de eso. Entonces, esa es otra forma de ustedes hacer análisis de CPK utilizando gráficos de corrida. Por ejemplo, utilizando los p-values de lo que ustedes tengan ahí. Y así hay muchas otras cosas. En el caso de la data, de que tenga un proceso que solamente genera data de atributos, o sea, pasa o falla, están este gráfico. Minitab también lo calcula, que es el gráfico de C-Bench. El C-Bench es un capability analysis, una prueba de capacidad similar a esta, pero para datos atributos, o sea, pasa o falla. Y lo da en valores de sigma. Por ejemplo, un valor de C-Bench de 4 es 5.5 sigma, o una cantidad de efectos de 32. Entonces ustedes también pueden crearle métricas a un proceso que no necesariamente sea que genere datos variables. No es una excusa no trabaja con CPV porque usted no tenga datos variables. O sea, esto también se puede utilizar. Déjame ver si veo aquí un gráfico de todos los C-Bench. Bueno, este es un ejemplo de Minitab viejo. No, no tengo instalación aquí, eh, pero también para que ustedes lo tengan en mente, también existe la posibilidad de ustedes hacer análisis de capacidad para este proceso que no generan data variable. Entonces, chicos, preguntas sobre CPV, dudas sobre lo que acabamos de ver. De mi parte, profe, yo estoy un poco claro, en verdad. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, duda o opinión sobre lo que acabamos de ver? ¿Es válido también? Ok, señores, vamos a tomar el silencio como que sí, como que todo estuvo muy bien. Bien, señor, entonces, por hoy terminamos aquí. Recuerden las actividades que tenemos en el aula. Tenemos varias cositas. Y nada, señores, muchísimas gracias a todos. El foro no me dejó escribir, como que dice que, como que cierra, que abre el día 20 del año pasado. Ah, Eso eso era, ya el profesor lo arregló. ya O eso sea, lo se arreglamos al llega, inicio de la llega clase. mañana.
se entrega mañana a las 11:59. Correcto, gracias. Bueno, señores, si no hay más nada, muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy y seguimos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, profe. Bye, Bye. profe.